La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Pues ahora sí estamos hablando de una historia largamente anunciada sobre lo que podría ser el final violento para Hipólito Mora. Estoy en comunicación con Leo González, él es director del portal saladeprensanoticias.com, a quien saludo con mucho entusiasmo esta mañana. ¿Cómo estás, querido amigo? Leo, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Un saludo a ti y a todo el auditorio. ¿Qué nos puedes contar de este evento? Ya lo comentabas, lamentable los hechos que se sucedieron ayer en La Ruana. Punto importante, porque ahí surgieron las autodefensas el pasado 24 de febrero del 2013, y justamente de la mano de Hipólito Mora, ahí donde surgen las autodefensas, es en donde se registra este lamentable hecho que se registró el día de ayer. Se usaron fusiles Barrett calibre 50, que son antiaéreos, y también se usaron armas de muy grueso calibre que evidentemente no soportaron estas balas, la camioneta que tenía Hipólito Mora, la cual era blindada. Él fallece y 4 de sus escoltas, Pedro. En todo ello, Hipólito había denunciado. Yo todavía recuerdo hace poco que hubo una advertencia. Él salió en un video en el que dijo, nosotros vamos a seguir con una actitud de repeler a la delincuencia en donde estamos. Se veía muy solo y se veía muy determinado, incluso hasta llegar a lo último que pudiera pasar, que pues ya le pasó. Y ahora el gobernador del estado dice que lo mataron porque él le había recomendado a Hipólito que se quedara en Morelia y no lo hizo. Es decir, casi lo que podemos decir es que le echa la culpa a Hipólito de que lo mataron porque quiso. Una situación que se me hace por demás hasta insultante. No sé cómo lo veas tú. Sí, ya Hipólito había tenido varias advertencias, amenazas por parte de la delincuencia organizada asentada en esta zona de la Tierra Caliente de Michoacán. Él lo había denunciado en 2 ocasiones, tuvo 2 atentados previos este año justamente, y había denunciado que no había elementos o fuerzas de seguridad en esta zona de Michoacán. Denunciaba constantemente la irrupción de grupos de la delincuencia organizada, y sus palabras, como bien tú lo dices, no fueron escuchadas. El gobernador del estado el día de ayer indicó que le habían sugerido a Hipólito Mora vivir en la capital michoacana para evitar algún tipo de atentado, y como tú bien lo dices, prácticamente lo culpan de lo sucedido el día de ayer. Él tenía una camioneta blindada por parte del gobierno de Michoacán, tenía 4 elementos de la Guardia Civil que él había determinado lo acompañaran como sus escoltas, y bueno, desafortunadamente se dieron estos hechos el día de ayer al mediodía, Pedro, en una zona que ha sido neurálgica en el aspecto de las pugnas delincuenciales. Es cercana está en medio de Tepalcatepec y Apaxingán. Apaxingán es prácticamente la joya de la Tierra Caliente de Michoacán, es el centro de la Tierra Caliente, y es ahí donde se registran estos hechos. Insisto, Hipólito marca un antes y un después en la historia reciente de Michoacán con el surgimiento de los grupos de autodefensa, y bueno, él también hasta el 2021 fue candidato a la gubernatura de Michoacán por el partido Encuentro Solidario, un referente, insisto, social muy importante aquí en Michoacán, Pedro. Sí, un referente. El hombre es un referente y con él queda, creo que el esfuerzo que los ciudadanos, en personas como él, hicieron para pacificar una zona que no se logra pacificar, porque la zona de, digamos, lo que es la zona pues todo lo que es la zona caliente desde Lázaro Cárdenas hasta metidos pues, por donde andas tú, Sí, no ha dejado de ser, no ha dejado de ser una zona violenta. y bueno, en las últimas semanas Apaxingán ha sido el punto de la violencia más, pues más fuerte que se ha registrado
en Michoacán, está la pugna ahí muy, muy visible entre Cárteles Unidos y el Cártel Jalisco Nueva Generación, y estos hechos, pues evidentemente, como dicen comúnmente aquí en Michoacán, calientan la plaza, porque, insisto, Hipólito había sido una de las figuras más importantes de estos grupos de autodefensa que surgen por un vacío de Estado en el 2013, surgen y se van desplazando en el territorio de Michoacán, justamente en busca de la pacificación, y bien tú lo dices, no se ha logrado pacificar, pasan gobiernos y la violencia sigue, pasan estrategias y evidentemente no han logrado contener la violencia en esta zona y en gran parte del estado, Pedro. ¿Qué tipo de reacciones crees que se puedan presentar? En estos momentos considero va a haber una reacción por parte del ejército, del gobierno federal. Bueno, al menos así debería de ser el reforzamiento de la seguridad en esta zona, y un poco el repliegue de los grupos criminales que diariamente se están disputando cada centímetro de la tierra caliente de Michoacán. Un repliegue momentáneo mientras se encuentran las fuerzas de seguridad. Posteriormente sabremos qué va a pasar. Seguirá la violencia como comúnmente se dice aquí en el estado. Los militares se van y todo va a seguir igual. Cuando hizo este grupo armado el ataque a Hipólito, pues pasó una hora y durante esa hora no hubo absolutamente ningún tipo de reacción de la autoridad, nada, no llegó nadie. Así es como tú también lo tienes consignado, me imagino. Sí, vimos decenas de videos que tomaron gente de La Ruana, en donde se estaba quemando, incendiando la camioneta de Hipólito Mora, y no había presencia ninguna policial, a pesar de que había un destacamento de la Guardia Nacional muy cerca de La Ruana. No hubo una respuesta por parte del ejército, y ni se diga de las policías locales. Tardaron, tú bien lo dices, una hora en arribar al lugar, y ya Ajá. cuando arriban, pues hay un repudio por parte de los habitantes de La Ruana, porque cuando llegan, pues evidentemente ya los delincuentes ya estaban muy lejos, y ya no se podía hacer absolutamente nada. Fallecen también 4 escoltas de Hipólito en este ataque artero, insisto, 2 ocasiones ya habían intentado asesinarlo. En 2014 asesinaron a su hijo en un enfrentamiento cuando todavía pertenecían a los grupos de autodefensas. Entonces, Hipólito le había tocado sufrir, y él estaba empecinado en seguir en La Ruana, a pesar de lo que ya habíamos hecho, de lo que vimos y de las constantes amenazas que recibía. Sí, eso es una... Qué triste final y qué triste desenlace en el estado de Michoacán, que lo vemos, simplemente no mejoran las condiciones. No solamente no mejoran, empeoran las condiciones y los conflictos entre los diferentes grupos delincuenciales tienen un escenario, bueno, tienen varios, pero tienen en Michoacán un teatro de acción constante que no ha parado y que lo veo creciente. Mira, esto ligado con lo que sucedió en Celaya con este coche bomba, me da la impresión de que pudiéramos entrar en otro terreno mucho más complejo, que no solamente es delincuencial, sino que ya es terrorismo. Y ojalá y me equivoque, pero veo que vamos para allá y vamos rápido, querido Leo. Sí, coincido plenamente contigo. En Michoacán nos hemos desafortunadamente acostumbrado a ataques de esta magnitud. Los grupos delincuenciales cada vez están utilizando herramientas para hacer hacer sus eventos, y los hechos. Los sicarios están usando ya drones con explosivos, están usando vehículos blindados, están usando armas antiaéreas, como son los calibre 50, los Barrett calibre 50. Entonces, están usando armas y herramientas para ejercer violencia que nunca habíamos visto, al menos aquí en la historia reciente de Michoacán. Y hoy es lo más común. Nos estamos acostumbrando a una violencia en donde
Evidentemente, los policías locales son superados en armamento, hasta en logística y hasta en el número de personas que participan. Entonces, rebasados completamente, y el ejército, que es el único que puede dar un manotazo en materia de seguridad, al menos aquí en Michoacán, que tiene las herramientas para hacerlo, pues brilla por su ausencia, Pedro. Sí, eso, brillan por su ausencia y la política sigue siendo una política de abrazos, le voy a decir a los papás de los delincuentes que se están portando mal, pareciera una burla, en el fondo lo es una burla a la nación, y lo que reclamamos los ciudadanos de bien es que haya para México una instancia de paz, de pacificación, y que esto no escale, porque podemos estar entrando en un umbral muy peligroso, mucho más peligroso para nuestro país de lo que hoy ya tenemos. Hay autoridades de los Estados Unidos que dicen que ya no es el 40% del territorio el que es ingobernable porque es gobernado por la delincuencia, que esto se está rápidamente duplicando, y esto nos puede poner en un estado de sitio en el país, y de ahí veremos qué pasa. Y en pleno tiempo preelectoral, Leo, en fin, se juntan todos los ingredientes. Esto es muy complicado. Te agradezco mucho, como siempre, el que estés aquí conmigo, y estaré en comunicación contigo, Leo, en caso de que vea yo que hay, y tú también veas y me comentes si hay algo especial que informarle a nuestro público. Claro que sí, Pedro, un gusto saludarte, insisto, a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias. Gracias, querido Leo González, director del portal saladeprensanoticias.com, allá en la zona caliente de Michoacán. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Con, y hoy te quiero recordar 4 cosas muy importantes para nosotros. Una, dale me gusta a todas nuestras transmisiones y videos en todas nuestras plataformas. Es importante para nosotros. 2, comenta en Central FM tu opinión, que es fundamental para nosotros, para que formemos opinión pública juntos, ya sea en los chats en vivo o en los comentarios. Te queremos leer, queremos saber qué es lo que estás pensando. Comparte en tus redes personales o con tus amigos por WhatsApp. Así nos ayudas a que más gente se una a nuestra voz. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que necesita México.